Bien, entonces acá me andaba equivocando. Acá es una URL de una API. Entonces aquí, fíjate, aquí me andaba equivocando. Get resultado en JSON es una función, sí, pero esta función va a recibir una URL. Esta es una función que no tenemos, es un pseudocódigo simplemente. Pero haz de cuenta que recibe una URL de una API. Entonces toda esta función detrás de las escenas, como dice por acá, pues retorna en este caso un objeto promise, como se diría literalmente. Entonces todo esto, haz de cuenta que, aunque tú no lo veas, vamos a simular que todo esto nos retorna un objeto promise. Y entonces, pues, en este caso, como esto sabemos que es un objeto promise, una promesa tiene un método then. Y este método then, tú le pasas una callback que se va a ejecutar cuando el resultado esté disponible. Puedes pensar en el método then como un método de registro de callback, como si tú estuvieras registrando una callback como para, pues sí, como dice el nombre, para registrarlo. Por ejemplo, cuando tú haces código normal, pues registras, por ejemplo, en PHP, por ejemplo, nosotros registramos un set error handle para manejar los errores. Aprovecho para invitarte el curso de PHP desde cero y del árabe. Entonces, pues, puedes pensar tú en el método then como un método que te registra una callback. Eso es lo que hace el método then. Cuando tú le pasas una función en este punto, que en esta función, en este contexto, es una función callback, va a ser una función callback, haz de cuenta que aquí simplemente tú la estás registrando. No se va a ejecutar todavía. Se va a ejecutar pero hasta que tengas el cálculo ya asíncrono, el resultado del cálculo asíncrono. Como el manejador de Add Event Listener, utilizado para registrar manejadores de eventos en el lado del cliente de JavaScript. Fíjate, vamos a abrir acá una de estos para que me entiendas mejor. Vamos a poner en este caso Add Event Listener de JavaScript, para que me lo entiendas la idea. Fíjate, vamos a hacer esto por acá. Y en este punto, pues, fíjate, vamos a ponerle por acá. Fíjate, aquí está el tipo de listener. Vamos a bajarnos y acá tenemos un ejemplillo. Déjame ver. Bien, fíjate, acá me equivoqué. Fíjate, fíjate, el event listener. Y el event listener recibe como primer parámetro un nombre de evento. Y como segundo, le pasas tú una función, que en ese punto, en ese contexto va a ser una función callback. ¿Por qué función callback? Porque como tú ya sabes, deberías de saber ya lo que son las funciones callback. Las funciones callback son aquellas funciones que tú pasas como parámetro a otra función para que se ejecute en un momento posterior, eventualmente en algún momento que no conocemos cuándo. Entonces aquí es lo mismo. Cuando nosotros registramos un listener para un clic, un escuchador de eventos de clic, tú le pasas o registras una función, pero en ese contexto no va a ser una función cualquiera, sino que va a ser una función callback, que se va a ejecutar cuando detecte un clic. No es que tan pronto como tú la definas se vaya a ejecutar, no. Se va a ejecutar eventualmente, es decir, en un futuro. Entonces aquí pasa lo mismo. Cuando tú le pones una función callback, una función al método then, tú le registras, pum, le dices, ¿sabes qué? Pues sí, básicamente es como si tú estuvieras registrando, como por ejemplo cuando te registras para un evento, para una conferencia, tú te escribes, entonces ahí ya los organizadores de la fiesta o del evento ya saben que tú ya estás registrado. Quiere decir que cuando tú vayas al evento, pues ya no te van a desconocer, por decirlo de una manera. Y acá igual, tú registras la función, pum, la registras, pero no se va a ejecutar todavía. Simplemente es como para que, en este caso, las promesas o el método then precisamente tenga noción de lo que va a hacer. Entonces, esta función callback eventualmente se va a ejecutar, es decir, en un momento futuro. ¿Y cuándo es ese momento futuro? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que ese momento futuro va a ser cuando el cálculo asíncrono tenga su resultado. Entonces, pues esto, la función callback y el método then, tú lo puedes ver como el evento de add event listener. Que en un add event listener tú le pasas una callback, pero no sabes cuándo se va a ejecutar. Sí sabes cuándo le des un clic, pero pues tú no sabes cuándo le va a dar un clic un usuario. Lo que tú quieres, lo importante es que tú sepas que se va a ejecutar cuando se dé un clic. Entonces eso para que lo consideres. Y luego dice, si llamas al método then de un objeto promise,
varias veces, se llamará a cada una de las funciones que especifiques cuando se complete el cómputo ya prometido. Ya después vamos a ver cómo se comporta esto cuando llamas al método den de un objeto promise varias veces. Sin embargo, a diferencia de muchos escuchadores de eventos, muchos event listener, una promise representa un único cómputo y cada función registrada con den será invocado solo una vez. Efectivamente, fíjate aquí, en un at event listener, en un escuchador de eventos, esta función callback se va a ejecutar por lo menos una vez o quizás ninguna, porque tú no sabes cuántas veces va a darle clic el usuario. Entonces, en un event listener, la función callback que tú le pasas se va a ejecutar posiblemente más de una vez o ninguna vez. Pero acá, en un den, pues aquí simplemente la función callback se va a ejecutar una sola vez. Es decir, cuando se represente el único cómputo asíncrono. Acuérdate que una promise representa, esto es muy importante que lo entiendas. Vamos a ponerle por acá una promesa, porque esto es muy importante que entendamos. Una promesa representa solo un único cálculo a la vez. Entonces aquí nada de que esta función callback que tú le pasas al método den se vaya a ejecutar múltiples veces. No, se va a ejecutar una o quizás ninguna. Ya después lo vamos a ver, no te preocupes. Pero aquí lo importante que entiendas es que esa es la diferencia con los event listeners. Los event listeners se pueden escuchar de 0 a n veces y una función que le pases una función callback que le pases a un den se va a ejecutar de 0 a 1, no más de una. Vale la pena señalar que la función que se le pasa a den se invoca de forma asíncrona, incluso si el cálculo o el cómputo asíncrono, como lo quieras ver, ya se haya completado cuando se llama add-den. Efectivamente, ya después lo vamos a ver. No te preocupes, pero por ejemplo, fíjate, vamos a poner un ejemplo de set timeout para que entiendas esto. Vamos a poner aquí, pues todo esto muy bien. Vamos a ponerle un 0 para que entiendas esto. Vamos a hacer un console log que diga 0 segundos. 0 segundos. Y acá vamos a ponerle, para que entiendas esto mejor, vamos a ponerle antes del set timeout. Y acá vamos a ponerle abajo del set timeout. Vamos a guardar, vamos a recargar y voy a pausar el video. Y fíjate cómo me andaba equivocando aquí, JavaScript async-webtdtest, como se llama nuestro proyecto de esta sección. Pues fíjate cómo acá en este punto, fíjate cómo dice antes del set timeout, abajo del set timeout y luego set time 0 segundos. Y acá vamos a diferenciarlo, 0 segundos. Callback de set timeout. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. Entonces aquí es lo que yo te quería mencionar. Dice, vale la pena señalar que la función que se le pasa a den, fíjate que la comenté para que lo veas, se invoca de forma asíncrona, incluso si el cómputo asíncrono ya se haya completado cuando se llame add-den. Aquí no lo hemos visto con den, pero acá es lo mismo. Acá fíjate cómo ponemos esta línea, le ponemos una callback. Acuérdate que el setTimeout va a ejecutar la función callback que tú le pongas después del tiempo que tú le pongas. Fíjate que a pesar de que le pusimos 0 segundos, tan pronto como la delega, luego termina el cálculo, pero esto sigue siendo asíncrono. Y prueba de ello es que fíjate cómo se está ejecutando después. Pero lo vamos a ver para el próximo video. Saludos.